Eh, ya me di cuenta que soy así. Muy bien, entonces estábamos viendo esa importancia de involucrar palabra de Dios. Y de hacer, ahorita vamos a ver la importancia de hacerlo bien. Es muy importante para todos nosotros que nuestro proceso, nuestra, ¿cómo diríamos? Esa intencionalidad de ser de beneficio a otras personas espiritualmente involucre palabra de Dios. Luego, pues podemos tender a ser buenos consejeros, podemos tender a ser a intentar ser buenos consejeros sin Biblia. Les decía, es bueno que como grupos se junten, que a veces ustedes ya fuera de, por ejemplo, la orquesta se junte para tomar un café, o de repente los jovencitos chiquitos, o así o entre amigas se junten para un momento de crecimiento espiritual. Pero si no involucramos Biblia, vamos a tender podemos, la carne es carne y podemos caer rápidamente en las pláticas tradicionales de, ¿ya viste cómo venía vestida la hermana? ¿O ya te fijaste que fulanito? Y volver a caer en esa, inclusive en la queja, en la amargura, y volver lo que pudo haber sido una bendición, convertirlo en algo común, lo que el mundo haría en una plática de amigos. Entonces, es importante tener la palabra de Dios y leerla, involucrarla. Recuerdan que muchos cristianos no leen la Biblia. Dice, en algún día les voy a hacer una encuesta de cuánto leen la Biblia, pero a veces te los pregunto. A veces les pregunto, ¿qué has leído? Y a veces algunos jóvenes llegan a contestar. Una vez, me acuerdo que una vez preguntaba, ¿cómo va tu vida espiritual? Bien. Oh, qué bueno. ¿Y qué has leído? No, la verdad no leo bien, no leo la Biblia últimamente. ¿Y cómo va tu vida espiritual? Porque sí va relacionado. Quieran o no, nuestra lectura bíblica, y vimos, hermana Patti, ¿cuál es el principal problema de todo cristiano con leer la Biblia? Hay un problema que es nuestro problema más grande. Que la leemos sin meditarla o que la leemos también sin un plan, o sea, nada más leerla por así La leemos sin sin plan, la leemos sin meditar. Hay una palabra que es la clave de todo. Disciplina. No tenemos disciplina. No nos fijamos un horario. La leemos a ver si me da tiempo. Nos levantamos, y sí, a veces lo ponemos como horario principal al inicio de la mañana, pero si algo pasa, si me levanto y por alguna razón no sonó el despertador o sonó 20 veces y ya me levanté en la última sonada y me doy cuenta que me quedan 5 minutos y ya no la leí en todo el día, o surge otra cosa. Por ejemplo, me acuerdo que que viene la jornada de vacunación y hay que levantarse a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana para hacer fila, y bueno, ese tipo de cosas nos distraen, y básicamente el cristiano con lo que más batalla, y me puedes decir si no, es con la disciplina. O sea, sí nos gusta leer la Biblia, sí, sí es nuestro propósito de año nuevo, sí lo disfrutamos, pero nos cuesta trabajo disciplinarnos. Estamos tristes, no la leemos. Hace calor, no la leemos. Está lluvioso y nos ponemos melancólicos, no la leemos. Siempre hay algo. Somos disciplinados para muchas cosas, pero para lo espiritual no. Por eso les recomiendo este libro de las disciplinas espirituales, porque básicamente menciona que se requiere disciplina para orar, se requiere disciplina para llegar a la iglesia a tiempo y puntual, se requiere disciplina para ofrendar, para todo se requiere disciplina. Si hay un pueblo que debería de ser disciplinado y se debería de caracterizar por la disciplina, sería el pueblo cristiano. Entonces, vimos esto acerca de la importancia de leer la palabra de Dios, y introducir a nuestro amigo, a nuestra amiga a leer. Para eso tendremos que empezar nosotros. Si le vamos a preguntar a un joven, a una señorita, a nuestro amigo, a nuestra amiga, y hay veces que el reto va a empezar.
a lo mejor nosotros tampoco la leemos muy cotidianamente, pero al invitar a nuestra amiga, a nuestro amigo a ponernos de reto, vamos a leer un libro de la Biblia este mes, juntos. En tu casa, obviamente, yo en la mía, y nos juntamos para comentar nuestra lectura. Es un buen inicio. Y así ya nos vamos preguntando, ¿leíste? Si no estoy leyendo, empiezo a disciplinarme al respecto. Y de ahí vimos la importancia de meditarla, de seleccionar pasajes, leerlos. Vimos la intención de repetirlo, de leerlo, de orar el texto. No sé si han intentado leer la palabra de Dios y orar el texto. O sea, habló acerca de cierto tema y oras, Señor, ayúdame a verte como Abraham te vio, a no ser como Atalía. Señor, si llego a tener nietos, ayúdame a no matarlos, etcétera, todo ese tipo de cosas. Orar el texto. Señor, ayúdame a encontrar las aplicaciones. No le entendí nada a Ezequiel, de la rueda y de los ojos. Ayúdame a saber cómo lo puedo aplicar a mí, a mi vida, cómo me puede afectar eso en mi vida. Y bueno, como discipulador, recuerden que no quieren que su amigo caiga en la costumbre de malinterpretar las escrituras. Eso es también importante. Hay una palabra, o más bien hay dos palabras que normalmente no usamos, pero las usamos entre los predicadores, las tenemos que usar. Una empieza con E y termina con exégesis, exégesis, y otra empieza con H y termina con hermenéutica. Exégesis y hermenéutica son palabras que usualmente, bueno, en primer lugar, no todos los predicadores las usan. Hay predicadores que no usan hermenéutica y predicadores que no usan exégesis. Las van a identificar cuando van a conferencias y está el predicador y no tiene nada que ver con misiones, pero su texto habla de misiones. No tiene nada que ver con el noviazgo, pero su texto habla de noviazgo. Entonces van a identificar a esos predicadores que no usan exégesis. Un predicador que no usa exégesis le enseña a su pueblo que no es importante el sentido original de las escrituras, que pueden interpretar cada texto como se les pegue la gana. Y no es así. No es así. Los textos tienen su aplicación originaria, esencial. El texto mismo lo tiene y quiere Dios que lo encontremos. Y no está difícil. Entonces, hay que interpretar los textos bien. Es importante, ¿por qué? Porque a lo mejor nuestro amigo o nuestra amiga llega al pasaje de el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que enseñarlo a que no interprete que para ser salvo necesita perseverar hasta el fin, ubicarlo en donde se encuentra. Todo lo que pidieres al Padre en oración, Él lo va a dar. Bueno, hay que ubicarlo en el contexto para evitar que nuestro amigo o nuestra amiga piense que si pide una televisión de plasma de 40 pulgadas, Dios está obligado a dárselo. Nos va a generar mucho problema, por ejemplo, este texto, todo lo que pides al Padre, Él lo ve. Cuando nuestro amigo o nuestra amiga se enfrente a una crisis donde un familiar está enfermo y pide que le ayudemos a orar para que se sane y no se sana, pero porque interpretó mal ese texto, se desanima. Pero es que la Biblia dice que si yo pido conforme a su voluntad, Él me oye, y si sé que Él me oye, Él me va a conceder todo lo que pidiere, y también la Biblia me enseñaste que dice que todo lo que pidiere en su nombre, Él me lo va a dar. ¿Y cómo le explico por qué su familiar se murió? Son tragedias muy terribles y es muy difícil sentarse con una hermana, con un hermano, con un amigo, con una amiga cuyo familiar cercano se muere, con ese trasfondo de enseñanza. Si te portas bien, Dios te va a bendecir. Y bueno, van a ver, eso es un problema que sí te van a enfrentar. Que se portan bien, que sus amigos, sus amigas procuran seguir al Señor y les pasan tragedias.
Entonces, cómo ayudarles bíblicamente a interpretar los textos nos va a ayudar inclusive a nosotros, porque también nosotros somos, a veces entendemos un texto de una forma y cuando las cosas no suceden como realmente, como nosotros lo interpretamos, podemos desanimarnos y llegamos a decir, bueno, no tiene caso. Entonces, es importante ayudarles a nuestros amigos a, a ver qué significa la Biblia aquí y ahora, pero también a ver qué significó en su momento original. A que no agarren versículos aislados para, ¿cómo se llama? Para respaldar una actitud también, porque hay personas que respaldan actitudes incorrectas por ciertos versículos de la Biblia que leyeron. Nuestro deber como discipuladores es centrarlos en el texto, centrarlos en la comprensión de la palabra de Dios. Eso requiere mucho estudio de nuestra parte. Nosotros vamos con la delantera. Vamos a tener que dar consejos. Van a tener que enfrentarse a consejos muy extraños. A vidas a personas que a lo mejor deshicieron su vida o están deshaciendo su vida. Y algunos están deshaciendo su vida y la están respaldando con Biblia para deshacerla. Y vamos a tener que sentarnos y vamos a tener que dar el consejo aunque duele. Una de las cosas que estaba leyendo recientemente es que un predicador, por ejemplo, está obligado a predicar la Biblia aunque duele, en temas que son muy escabrosos. Y estaba leyendo el pasaje de la instrucción que le da a Tito. Pablo le da a Tito y le dice, predica que las mujeres hagan esto, que las hijas hagan esto. Y dice, y esos temas no se predican hoy en día, porque nos queman vivos. Entonces, pero en general, ¿cómo decirle a un joven que se quiere ir de su casa por rebeldía a sus papás? Inclusive nos van a engañar a algunos. Algunos van a llegar pidiéndoles consejo, pero les van a contar su parte de la historia. Y les van a llorar. Y les van a decir que la otra parte tuvo la culpa. Y cómo ayudarles dándoles el consejo que realmente ellos necesitan. Una de las características de la consejería es que les van a llegar personas pidiéndoles consejo de lo que hacen nosotros. Y uno tiene que decir, bueno, el otro no está aquí, pero usted sí está aquí. Y el problema principal que usted tiene en este momento es este. Y agarrar la Biblia. No tratar el problema que tiene la otra persona, porque a menos que la otra persona esté aquí, el ausente está protegido. Entonces, a veces vienen y no, pues es que fulanita me hizo esto, perenganita me hizo esto, y quiere que le demos un consejo de cómo hacer con esa persona, cuando en realidad lo que ella necesita es cómo tratar su problema en ese momento de ella o de él, porque también los hombres somos así. Entonces, cómo tratar su problema. Entonces, por eso es importante ayudarlos, motivarlos a leer bien, a pasar tiempo escudriñando juntos la Biblia, a prestar atención a lo que la Biblia enseña, a estar atentos a que si nuestro amigo está agarrando una enseñanza falsa, es que leí en internet, es que en la página de Facebook de cómo regresar a la ley, encontré esto que está divertido, no comer hot dogs. Todo ese tipo de cosas que a veces parece eh, no importante, pero sí es importante recordar y ser cuidadoso con lo que enseñas, prestar atención a lo que estás enseñando. Es muy, muy importante. No es nada más, la persona quiere oír un bonito consejo y salir de mi consejería o de mi plática diciendo qué gran bendición, esta es la mejor persona. No es la meta. La meta no es que nos vean como las mejores personas. La meta es que vean el consejo de las escrituras. Aunque eso a veces duele. No va a ser fácil que a veces tú des un consejo que no quería oír la otra persona. Que tú llegues y le digas, bueno, es que en realidad el problema eres tú. El problema está en ti, porque estás reaccionando de esta forma y bíblicamente no lo estás haciendo bien.
va a ser muy doloroso que la persona te deje de hablar. Pero que se vaya con una enseñanza equivocada y que te ame más, no es la meta. Le vas a causar una tragedia más adelante. Entonces es importante cuidar, prestar atención al contexto de la escritura. También es importante prestar atención al contexto general, cómo se está desenvolviendo la persona. Como les digo, van a llegar ante ustedes personas que les van a contar su parte, que no les van a decir lo que ellos hicieron, o que no van a, o ustedes se van a centrar en esa persona y no están viendo que esa persona lo que propone va a implicar que dañe a otros, que lastime a otras personas. Y uno tiene que frenarle. Entonces, es importante desafiarle y preguntarle si realmente lee la Biblia. Muchos de los problemas surgen de ahí. No la leen. No tienen esa costumbre. Y generalmente no hacemos esa pregunta porque no la leemos. Difícilmente vamos a llegar, oye, ¿y qué tal estás leyendo la Biblia? Y si nos sale con que la estoy leyendo diario. ¿Y tú? Nos cuesta trabajo, pero por eso hay que empezar nosotros mismos y preguntarles qué han aprendido de la Biblia, qué aprenden. Y ahí van a encontrar, yo solo aprendo de la misericordia de Dios. Bueno, ya has aprendido del juicio. Yo solo aprendo que Dios es amor. Bueno, y has aprendido del arrepentimiento. Es que yo solamente he aprendido que me tienen que tratar bien. Y has aprendido de amar al prójimo. Entonces, es importante, por un lado, animarlos a que lean la Biblia, a que sean disciplinados. Por el otro lado, a que mediten la Biblia, a que apliquen correctamente la Biblia. Y la más difícil de todas, a que memoricen la Biblia. Esa es la más difícil de todas. Lo más complicado. No nos gusta memorizar. Y retar a alguien a memorizar es algo muy difícil. La mayoría, bueno, creo que aquí todos alguna vez fuimos a un campamento. Aquí hay campeones de memorización. No. Aún allí, yo me he fijado que la experiencia que tengo es que muchos campeones de la memorización nada más aprenden un montón de cosas que nunca van a usar, porque quieren ganar puntos para su equipo. Y ya, eso es todo, y ya, hasta ahí. Pero aquí en la iglesia no se trata de ayudar, no se trata de, si usted se memoriza tantos versículos, yo le voy a regalar algo. Con los niños lo hacemos. La idea es que nos retemos a memorizar juntos libros completos. Nos retemos a memorizar el Salmo 119. Nos retemos a memorizar el Sermón del Monte, por ejemplo. Libros enteros. Me acuerdo que los jóvenes antes teníamos si ustedes se fijan en sus devocionales de los jóvenes, arriba hay versículos de memoria. Nunca los dicen, pero ahí está arriba. Por si alguien dice, me gustaría memorizar. Y antes dábamos puntos para campamento. Ahora ya me cansé de guardar dinero para el campamento, de todas maneras. Pero memorizar libros. ¿Qué tan a menudo lo hacen? Aquí, hermana Patti, ¿qué tan a menudo memoriza? Creo que las hermanas tienen concursos de memoria. Estoy memorizando los nombres de Jesús con mis niños, los que dice usted que les animan. Estamos memorizando esa lista, los nombres de Jesús. Está memorizando la lista. Hermana Esther. Perdón, y lo de la mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa creo que es Proverbios. Apenas voy 2, pero ahí voy. Apenas van no se van el 2. Hermana Esther.
Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Ok. Bueno, me encantaba memorizar y quiero decir me encanta, pero no concuerda ahora, porque en realidad ahorita no estoy memorizando nada. sí, a veces, eh, en realidad todos los que estamos aquí memorizamos, sabemos memorizar. ¿Cuál es la palabra clave que hace que no memoricemos? Disciplina. Este, a veces no necesitamos aprender los 20 versículos al día. A veces aprendemos uno. A veces aprendemos uno a la semana y estarlo repasando toda la semana, si nada más para eso nos da, para empezar. Para terminar, yo creo que sí nos podemos memorizar un versículo diario. Pero es importante retar a nuestros amigos a memorizar Biblia. Dice la Biblia para los jóvenes y yo creo que también se aplica para los... Bueno, en realidad aquí todos son jóvenes. Nada más que hay dos jóvenes casados, pero en realidad aquí todos son jóvenes. Menos yo. Pero todos, incluyendo las hermanas que están en Zoom, son jóvenes. Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Nuestro Señor Jesucristo venció las tentaciones recitando versículos específicos. No agarró, hablando de la tentación del convertir la piedra en pan y dijo, Jehová mi pastor, nada me faltará. No, agarró versículos de la Biblia específicos. Entonces, muchos fracasos surgen, en primer lugar, porque no atesoramos la palabra de Dios. Y Dios no va a sacar de nuestro corazón lo que no está. Nosotros confiamos en que el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, nos recuerde versículos de la Biblia que nunca hemos leído y que jamás hemos memorizado. Porque Dios es poderoso para hacer eso. Y sí lo puede hacer, pero no lo va a hacer. Porque nos ha dejado la responsabilidad de guardar sus dichos, de meditar en ellos, de tenerlos en nuestro corazón. Retar a nuestro amigo, a nuestra amiga a leer la Biblia, a meditar en ella, a aplicarla bien, a memorizarla. Son retos muy importantes. Nuestra consejería debe de estar basada en versículos que a veces no tenemos nuestra Biblia ahí, pero vamos a tener que sacar de nuestra mente y para que no saquemos ese de, hermana, ayúdese que Dios la ayudará. Ya dice por ahí, no sé en dónde dice en la Biblia, pero ayúdese que Dios la ayudará. O joven, ya levántate temprano porque la Biblia dice que al que madruga Dios va a ayudar. No va a funcionar. Bueno, les va a dar risa, pero no va a funcionar a largo plazo. Entonces, si nosotros no estamos memorizando, menos vamos a retar a alguien a memorizar. Y bien, en realidad los retos a memorizar son muy buenos. Entre amigos son muy buenos. Yo me acuerdo que hace muchos años con Gabriel teníamos retos y creo que nos memorizamos Filipenses. O algo así. Entonces, y con los jóvenes, antes sí había jóvenes que entregaban versículos porque se daban cuenta que daban puntos para el campamento y que se convertían en pesos. Pesos con P. Entonces, los daban. Pero no es la meta, no es la meta que lo cambien por dinero. En realidad, el versículo es atesorarse algo. Entonces, mientras más tenemos Biblia en nuestra mente, más seremos ayudados. Lo mismo para nuestros amigos. Una persona que siempre está necesitando de nosotros para un consejo, porque no lee la Biblia, va a fracasar. Porque tarde o temprano, el día en que no estemos, no va a funcionar su vida. Tenemos que animar a nuestro amigo a que lea la Biblia para que encuentre en ella el consejo que necesita. Ahí van a encontrar, lo veía ayer con Jonathan precisamente, en los conceptos de inerrabilidad e inmutabilidad. Las tienen, ¿verdad? Sí, con las palabras raras. Y inerrabilidad e inmutabilidad. Y la idea es que la Biblia es suficiente. Que creemos que como la Biblia no se equivoca, la Biblia es suficiente para dar consejos. Esa es en la práctica. Como creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que es más que suficiente para darnos buenos consejos.
Así que debemos desafiarnos a nosotros mismos y a nuestro amigo a memorizar versículos de la Biblia y pensar en su aplicación. Y ustedes pueden escoger, retar, ¿qué pasa? Las hermanas te agarraron de Proverbios 31, me parece, ¿no? La mujer virtuosa. Ahorita creo que está apareciendo en los devocionales Santiago. Santiago capítulo 1 y va de 7 en 7. Rétense a leer la Biblia, rétense a orar la Biblia, empiezan a platicar con una amiga y la amiga o el amigo, porque también los amigos traen chisme, tratar de dirigir a su plática y has leído la Biblia últimamente. ¿Qué dice la Escritura acerca de tu reacción? No de la reacción de la otra persona, sino de tu reacción a lo que la otra persona te hizo. ¿Qué dice la Biblia acerca de tu tema? Algunos sí saben lo que están haciendo y saben que están mal. Y cuando los llevas a confrontarse con la Biblia, pues ya, bueno, generalmente te van a decir, bueno, yo sé lo que dice la Biblia. Y algunos te van a decir lo que realmente piensan. Me acuerdo de una persona que decía, yo sé lo que dice la Biblia, pero no me importa. Yo quiero hacer esto. Ya cuando lo confrontas con la Biblia, descubres, en realidad no le importaba. Y es muy triste, porque al final de cuentas hizo lo que tenía que hacer y deshizo lo que se tenía que deshacer. Pero cuando nos confrontas, ahí es donde descubres, no era, no era tal, porque alguien que tiene una noción de la Biblia así, pues difícilmente cree realmente el plan de Dios para la salvación. Entonces, es importante confrontar a las personas con la palabra de Dios, no con tus opiniones, que también ese es otro asunto. Ustedes se acuerdan que hemos visto que hay doctrina, hay qué cosa, principios y opiniones. Doctrina es algo que está en la Biblia y que no hay cambio, ahí está. Y como está, así se queda. Y no hay discusión en ello. Principios. Podría ser, pero más bien son cosas, la Biblia no lo trata así tal y como dice, pero lo aplicamos a ciertas cosas. No lo dice, no dice la Biblia, no hagas esto. Nada más da un principio, pero en este principio alguien puede interpretarlo de manera diferente a mi interpretación y no debería de haber mucho problema. A veces discutimos de principios, pero no hay mucho problema. ¿Y opiniones? La Biblia no dice nada, ¿verdad? No dice absolutamente nada y etcétera. Entonces, siempre pongo como ejemplo el corte de pelo. La Biblia dice que le es deshonroso al varón dejarse crecer el cabello. Entonces ya no hay interpretación diferente. Le es deshonroso. ¿Qué tan corto? Como Mike, como Raúl, como Sebas. No dice, hay principios. A lo mejor alguien dice, pues, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las nuevas criaturas son como bebés. Así que tenemos que pelarnos como bebés. Ninguno que milita a la buena batalla tendrá los negocios de la vida. Somos soldados. Así que todos tenemos que pelarnos como soldados. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así que no debe de haber peinados, cortes mundanos. Bueno, esos 3 versículos hablan del cabello. No, son principios nada más. Entonces yo puedo decir, no, pues yo no quiero peinarme como soldado, no me queda. Si me peino como soldado, no voy a parecer soldado, voy a parecer delincuente. Y me va a agarrar una patrulla en la calle. Entonces, en los principios, cuando hablamos de la Biblia y damos consejo bíblico, tenemos que asegurarnos. Si es doctrina, no hay duda. Y tenemos que ser valientes. Si solamente son principios, tenemos que aclararle. Mira, yo creo que en la Biblia dice, enseña esto. Pudiera ser que no esté completamente
totalmente en la verdad, pero creo que es así. Y ya cuando son mis opiniones es asegurarlo, mira, la Biblia no dice nada de esto, pero yo pienso que, me acordaba de dónde va la rayita en el cabello para los hombres. Creo que Raúl lo tiene en la dos, ¿no? Jonathan lo tiene hace esto, también Miguel no tiene rayita en su cabello, ya se fijaron, todo es para adelante. Entonces, no dice la Biblia hacia dónde debe de ir la rayita, no lo dice. Tampoco dice si se decoloran, tampoco lo dice. No dice que las mujeres se hacen chinos, no dice nada al respecto. Bueno, los de las ruedas son naturales. Pero no dice nada de los cortes propiamente. Entonces uno tiene que aprender, bueno, si de repente me llega la hermana como que, hermano, me rapé. No dice nada. Bueno, sí, la Biblia dice que a la mujer sí no le es bueno raparse. A la mujer, raparse, por verse pelona. Y además de ponerse pelona, no se ve bien. Entonces, sí tenemos que ser honestos. Entonces, hoy hemos hablado acerca del estudio bíblico. Necesitamos recordar y comunicar el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios y es nuestra base para nuestra consejería. Entonces necesitamos recordarles constantemente eso. La próxima semana vamos a hablar acerca de la oración en un discipulado, cómo orar adecuadamente. Entonces, ¿alguna pregunta? Ya no me marca cuánto tiempo me queda. Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues vamos a orar. Vamos a pedir a Sebastián si nos leen. Vale. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, hermanos. Allá en Zoom. Gracias, hermano Eder. Luego. Gracias, hasta luego.